Hola, ¿qué tal? Paz y bien, de nuevo compartiendo con ustedes la artesanía de contar y también estamos compartiendo con Lisandro una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. Me alegro mucho de verte porque hoy vamos a tener un tema que es difícil. El tema de el conflicto es parte de contar historias. ¿Qué conflicto? ¿Qué tema? Y traímos a una monjita bastante tranquila, porque si traeríamos aquí a Santa Teresa de Jesús, la española, bueno, ya entendería el tema del conflicto. Pero traemos a un ejemplo como es Santa María Faustina Kowalska, ¿no? Aquella monja polaca, recordemos, que en la década del 30 del siglo pasado tiene esta experiencia de la visión de Jesús, que se presenta como Jesús misericordioso, o Jesús de la divina misericordia. Y con ella comienza todo esto de la divina misericordia que el Papa Juan Pablo II, providencialmente también polaco, ¿verdad?, va a llevar a su plenitud, y además con el tema de que el domingo siguiente a Pascua es la fiesta de la Divina Misericordia, y que el Papa Francisco también insiste tanto en que la misericordia es el camino que hoy tiene la Iglesia. Entonces, volviendo un poco a esto, Santa María Faustina Kowalska, que además escribió un diario, que decimos como Diario de la Misericordia. ¿Qué pasó con ella? Había una hermanita que le hizo una pregunta bastante subida de tono. Le dijo, Faustina, ¿usted es estúpida o se hace? ¿Usted es estúpida o es santa? Miren qué interesante. ¿Usted es estúpida o es santa? ¿O es santa? Eso le preguntó la monjita. Y le dijo, porque con las contrariedades que yo le he hecho pasar, no se explica, sino una persona, un ser humano normal, si no es estúpido o es santo, no lo podría soportar. Porque no reacciona. No reaccionaba o reaccionaba con una paciencia y un amor impresionante. A cada obligación que Faustina llevaba adelante tenía un contrarresto, una complicación, un conflicto de esta hermanita, que después, antes de partir, le pidió muchísimas disculpas con un grandísimo arrepentimiento. Le pidió perdón a Santa Faustina. Así es. Entonces, acá lo traemos a esta mirada de la artesanía de contar historias, la importancia del conflicto. A ver. El conflicto como este obstáculo que se interpone, se antepone en el camino de conseguir un viaje exitoso, un viaje de llegada hacia un punto, hacia un objetivo en específico. ¿Qué sucede cuando tenemos un obstáculo, un dique? Nos decanta una decisión posible. Y yo para poder visualizar esto hay algo que me interesa muchísimo, que lo he observado en nuestro Señor Jesús, que es en el medio de una parábola, cuando hay que tomar una decisión clave, Él frena la parábola, frena la narración y le hace una pregunta retórica de convivencia con sus seguidores, que es decir, ¿qué hubieran hecho ustedes? O sea, provoca un conflicto. Exactamente, provoca un conflicto para que podamos nosotros tener esa proximidad, un poder vivir en carne propia. Y luego él continúa su narración. Entonces me interesa muchísimo en esta artesanía de contar, en estos ejercicios de poder pensar las catequesis, los encuentros, los ejercicios, la docencia, la manera de comunicar y llegar a nuevos hermanos, es de qué manera nosotros le damos un lugar al conflicto, porque el conflicto es en cierta manera ese precipicio, ese borde que nos permite contemplar y tomar una decisión, una acción determinada. Claro, o sea que la persona de Jesús y el Evangelio nos ponen siempre en conflicto, o sea, nos pone en crisis, porque tiene que ser así, porque el conflicto no tiene que ser visto solamente como una desgracia y decir, bueno, ante esta situación yo ya no avanzo más, me quedo paralizado, me quedo estupefacto, ¿no? O sea, ¿por qué? Y porque esto me supera, no puedo, estoy desmadrado, como dicen algunos, ¿no? Que salirse de madre, bien entendido. Entonces, ante esto, ¿qué podemos decir? Que el conflicto es una oportunidad, así como la crisis es una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De decir, bueno, perfecto, esto me está mostrando alguna otra cosa. Necesito una gracia especial, necesito crecer más en este aspecto, en este otro. Estoy pensando cuando hace un tiempo nos contaste sobre tu propio conflicto, cuando en la escuela primaria donde ibas, te pusiste a leer en público y tus docentes se burlaron y vos dijiste, nunca, en mi vida jamás seré docente, nunca. O sea, ahí... El obstáculo, el dique. El dique fue como que... Y sin embargo después ese dique se rompió. ¿Pero por qué? Porque supiste superar el conflicto. Interesante, no hacerse el distraído ante el conflicto,
sino saber superarlo. Las preguntas de Jesús no son preguntas de un provocador gratuito, son preguntas de un pedagogo, yo diría, de alguien que quiere que crezcamos, que maduremos, que demos opciones, ¿no? Y ahí la pregunta que esta hermanita nos regala, que mirándolo con ojos de amor es maravillosa, la pregunta para ustedes que nos están escuchando, que están formando, que están reescribiendo sus trabajos, su apostolado narrativo, es: ¿son estúpidos en el sentido de que se paralizan ante el conflicto? ¿Hay una parálisis o hay una santidad que irradia? ¿Hay una manera de poder capitalizarlo desde el amor, desde la proximidad y demás? Esa es la gran decisión. Las palabras que usábamos, las imágenes, nuestros relatos, nuestras clases, nuestra narrativa, ¿se paraliza ante el conflicto o lo toma como un insumo que permite irradiar e inspirar bajo el testimonio? Es muy interesante, entonces, esto que te está pasando en este momento, en tu apostolado, en tu familia, ¿es algo que te está paralizando? ¿Algo que incluso te hizo tirar la toalla antes del primer golpe? ¿Algo que de repente te hizo olvidar tu vocación, tu proyecto de vida, tus ideales, tu meta? ¿Dejaste de peregrinar hacia la meta por eso? ¿O al contrario, querés verlo como una oportunidad? Y un conflicto puede ser una persona, puede ser una distancia, el desierto, los 40 días, puede ser también una cuestión de índole interior, puede ser el miedo. También un prejuicio. Identificar el conflicto es muy importante. Es decir, a mí lo que me pasa es esto. Identificar con humildad, con mucha humildad ante Jesús. A mí lo que me pasa es esto, este complejo de inferioridad, este complejo de culpa, esta falta de perdón, esta ruptura afectiva. Porque muchas veces es como que tiramos la pelota a la tribuna para no ver por dónde está pasando lo nuestro, ¿no? Y por eso cuando nos ponemos delante del Señor en un tú a tú, ante el sagrario, allí Él realmente nos muestra el camino, nos muestra por dónde, por qué conflictos u obstáculos se encuentra tu comunicación. Nuestra comunicación. A veces decimos, y estamos sentados compartiendo muchas cosas, pero no comunicamos nada. Hablamos de muchas cosas, hablamos del fútbol, pero no comunicamos nada. Estamos también a veces en la iglesia, en infinidad de reuniones, en la parroquia, pero no comunicamos nada. A veces no comunica la predicación, no comunica la catequesis, y no comunica cuando no se pone en crisis, cuando no se pone delante el Evangelio, cuando hacemos, como diría el Papa Francisco, una ONG. ¿Por qué? Porque se tiene miedo, otra cosa. Se tiene miedo a perder la clientela, se tiene miedo a que la gente se enoje, se tiene miedo a que la gente se moleste, y en realidad no es nuestro rebaño, es el rebaño de Jesús, es el rebaño del Maestro. Esto es muy importante porque si resolvemos con estupidez que nos paraliza o con santidad que irradia, este es el gran desafío. ¿Cómo resolvemos el conflicto? ¿Cómo estamos resolviendo la crisis? ¿Cómo estamos viviendo también nuestra vocación de ser irradiadores del Evangelio? Así que volviendo un poco a Santa Faustina Kowalska, pedimos también su intercesión, ¿no? Para que nos ayude ella a ser los santos de nuestro tiempo. Santos de carne y hueso, santos, como diría un famoso autor, de jeans y zapatillas. Gracias, Lisandro. Rubén, ha sido un gusto. Y nos encontramos nuevamente, próximamente con ustedes para seguir contando historias que alimentan vidas, paz y bien para todos.